Saludos mis amigos y hermanos. En esta mañana saludarles nuevamente en el nombre de Dios y darles una cordial bienvenida. Estamos en un sábado especial. El Señor nos regaló este día y tenemos que regocijarnos. Sé que algunos de ustedes, amigos, y todos los que van suscribiéndose a nuestro canal, quizás aún no comprenden lo que es este sábado y qué se debe hacer en este día. Pero conforme ustedes sigan en este canal, ustedes verán lo que haremos y explicaremos cómo se guarda este sábado. ¿Es bíblico o no es bíblico? De alguna manera nos damos cuenta que es bíblico. Pero en este día tenemos un repaso especial de la lección y quisiéramos que tú no te pierdas ninguno de los estudios, ya que nos hará de mucha ayuda y nos dará a conocer la verdad presente. Bueno, mis queridos amigos, sin más preámbulo, quisiera iniciar este estudio, pero ante todo quisiera pedir la dirección a Dios para empezar este estudio. Donde tú te encuentres, quizás estás en el auto, quizás estás caminando, detente y haz una oración. Yo en este lugar voy a postrarme de rodillas para comunicarme con nuestro Dios. Maravilloso Señor, en esta mañana agradecerte por esta oportunidad que nos das de volver a estar con tus hijos y también a tu lado, Dios mío. Queremos iniciar este estudio y queremos que tú nos dirijas y nos des la oportunidad de aprender tu palabra, Señor. Perdónanos por nuestros pecados si hemos cometido, pero queremos empezar este día dándote gracias y abriendo tu palabra para que tú nos guíes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis queridos amigos, vamos a la lección. El título de esta semana era Instrumentos Divinos de Liberación. Vamos a ver lo que nos dice el texto de Hebreos 11:32. Hebreos 11:32 nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y los profetas. Dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los hebreos, nos habla acerca de esos maravillosos hombres que trabajaron por la gloria de Dios y entendieron el mensaje maravilloso de ese creador. Es interesante decirle a Dios gracias por este maravilloso evento que nos diste a conocer. Estos hombres que por fe encontraron la salvación de Dios y gracias a ello ellos están esperando esa corona que Dios les dará cuando Él regrese. En el testimonio de patriarcas y profetas nos dice: mediante las repetidas manifestaciones de su poder en favor de Israel, Dios quería inducir a tener fe en Él, a buscar con confianza su ayuda en toda emergencia. Está dispuesto también a trabajar con cooperación con los esfuerzos de su pueblo. Hoy ya ha de lograr grandes cosas por medio de instrumentos débiles. Nosotros somos los instrumentos débiles que en algún momento, cuando nos ponemos en manos del Señor, seremos poderosos. Así como Barak, así como Samuel, así como Sansón, Jefté, todos estos hombres no dependieron de ellos mismos, mas dependieron del Señor Jesús para poder lograr las victorias. Entonces, vamos a desarrollar esta lección y queremos que si tú tienes alguna pregunta, alguna acotación, lo hagas dejando tu comentario y también ayudándonos a compartir este mensaje. Dice la pregunta: ¿cómo demuestra la vida de Gedeón el vínculo que hay entre la humanidad y la victoria? Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Vamos a ver lo que nos dice el Proverbios.
Proverbios 3, 5 y 6. Dice así: fíate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconoce en todo tus caminos, Él enderezará tus veredas. Fíate en el Señor de todo corazón. Él dice que hará grandes maravillas en nuestra vida. También dice el texto: reconócelo en todos tus caminos. Hay algunas personas que no reconocen a Dios, que no dan a conocer la verdad del Señor escrita en su palabra. Y es por eso que nosotros necesitamos comprender esa maravillosa gracia que el Señor nos regala a nosotros. Y Gedeón, un hombre que de alguna manera no dependió de él. Siempre nos preguntamos por qué Gedeón hizo tantas preguntas y probarle al Señor por varias veces para poder demostrar que si él podría salvar al pueblo. Pero de alguna manera nos damos cuenta de que es necesario que desconfiemos de nosotros mismos, ya que en nosotros no hay nada de bueno. Qué maravilloso es que Dios nos va a llevar a la victoria y nos va a dar a conocer el mensaje de Dios. El testimonio nos dice un poquito en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 283. Espera paciencia en el Señor. Será para ti una ayuda presente en todo momento de necesidad. El Señor es bueno. Alaba su nombre. Al Señor le agrada que confiemos en Él y en sus promesas. Cree solamente y veremos la obra de Dios. Cree solamente y veremos la obra del Señor. No hay duda. Cuando nosotros nos entregamos a Él en su servicio, tendremos la victoria del pecado. Querido amigo, sé que tú te preguntas, ¿cómo yo puedo conocer a Dios y cómo puedo ver sus planes? De alguna manera, la respuesta está: si nosotros vamos a su palabra, encontraremos la respuesta a nuestras preguntas y haremos lo que Él dice que hagamos. La pregunta decía: ¿cómo demuestra la vida de Gedeón el vínculo que hay entre la humanidad y la victoria? ¿Cómo demuestra la vida de Gedeón? La vida de Gedeón fue abnegada. La vida de Gedeón fue sumisa a Dios. Y en tal caso se está vinculando con la humanidad, que muchas veces está desvalida o está alejada de Dios. Pero cuando Dios te hace un llamado, tienes que dejarte como Gedeón se dejó guiar por el Señor. No importa cómo seas, no importa dónde estés, el Señor quiere llevarte a la victoria. Y esa victoria es maravillosa. Es llevarnos a conocer completamente a Cristo y saber sus planes para nuestra vida. Entonces, ¿cómo demuestra la vida de Gedeón el vínculo que hay entre la humanidad y la victoria? ¿Cómo lo demuestra? A través de su humillación ante Dios. Eso es lo que demuestra Gedeón hacia Dios. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿en qué aspectos de la vida pueden aplicarse hoy las lecciones de la estrategia militar de Gedeón? Qué interesante. Romanos 6:4. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 6:4. Romanos 6:4. Dice así: porque fuimos sepultados juntos con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando Cristo fue llevado al sepulcro, dio a conocer que el pecado lo mató. Pero cuando Dios permitió que Jesús pueda resucitar, se cumplió la promesa de Dios
que Él venció al pecado. De alguna manera, cuando nosotros tomamos la decisión de servirle completamente, al sumergirnos, simbólicamente estamos muriendo a la vieja naturaleza para dar la bienvenida a una naturaleza nueva, a una naturaleza que refleja el carácter de Cristo y que nosotros llegaremos a ser iguales como Él. Pero de alguna manera en nuestra vida quizás hay obstáculos, pero esos obstáculos pueden ser derribados por Jesús. Entonces, la pregunta que nos hacía es: ¿en qué aspecto de la vida puede aplicarse hoy las lecciones estratégicas militares de Gedeón? Dice el testimonio en la Sandetay del 14 de julio de 1881. La condición aparentemente impotente de aquella pequeña compañía de israelitas, comparada con la inmensa hueste del enemigo, fue representada adecuadamente por el pan de cebada. Pero así como aquel pan derribó la tienda sobre el cual cayó, de la misma manera aquel puñado de israelitas destruirá a sus numerosos y poderosos enemigos. Pero acá hay algo interesante: la estrategia que Gedeón tuvo. Esa estrategia no fue por él mismo, sino la estrategia lo puso el Señor. Y de alguna manera dice: ¿cómo nosotros podemos aplicar de la misma manera esa estrategia militar que tuvo Gedeón? Gedeón destruyó al pueblo contrario con algo tan simple: solamente tocar la trompeta y tener una mecha encendida para que el enemigo se matase a sí mismo. Algo muy simple. De alguna manera nosotros podemos lograr vencer una batalla con algo tan simple de nuestra vida, ya sea con una oración, ya sea con una palabra, o ya sea con un simple mensaje que nosotros podamos dar. Podemos aplicar esa estrategia militar de Gedeón, pero de alguna manera esa estrategia la puso el Señor para que Gedeón pueda vencer la batalla. Qué interesante. Nosotros no vamos a poder comprender y no vamos a poder llegar a entender cómo fue el trabajo de Gedeón con Dios si nosotros no nos vamos al pie de la cruz para entender cada palabra de la Escritura. Entonces la respuesta es: ¿qué aspectos de la vida pueden aplicarse hoy en las lecciones estratégica militar de Gedeón? Esa estrategia puede ser ir a la oración para poder encontrar la victoria del Señor. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿qué actitud es necesaria a fin de que tengamos más éxito como ganadores de almas? ¿Qué actitud es necesaria para que nosotros seamos, dice, el éxito de ganar almas? Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2. Vamos a ver lo que nos dice. Efesios 5, 2. Dice así: y andad en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Dice nuevamente: y andad en el amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en fragante aroma. En el amor. Cuando nosotros vamos y compartimos el mensaje a otras personas, no lo hacemos con las ganas de querer llenar un grupo de feligreses y ser más grande. El verdadero cristiano, el gran propósito o la meta de ese verdadero cristiano es amar a otras personas
y no dejarles que se ensucien más en el pecado y que puedan ser liberados como nosotros fuimos liberados del pecado. No hay duda que Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento continuo, pero muchas personas vivimos en este tiempo con quizás sentimentalismo, y que cada palabra puede llegarnos a nuestra vida y tomar una decisión, pero ese sentimiento pasa. Pero cuando el amor de Cristo llega a nosotros, al dar el mensaje, esa persona conocerá a Cristo y vendrá a los pies de la cruz para nunca más irse en pos del enemigo. El testimonio dice: Él ve que si las almas, como resultado de vuestro ministerio, esto no os hará orgullosos o exaltados, ni por un instante estaréis en una posición donde sintáis que alguien más recibe el mérito por estas almas, sino que os sentiréis agradecidos de Dios, porque están salvas, que su loor estará en vuestros corazones y vuestros labios día y noche. Tal es la clase de hombres a la que Dios hará poderosos instrumentos para hacer su obra. Hay algo muy interesante. Él ve si las almas que nosotros llevamos en nuestro ministerio, dice, nos exalta o nos enorgullecen. Y si hace eso, no tendremos, dice, la posición que Dios tiene para nosotros. O en otras palabras, no seremos hijos de Dios. Él quiere que nuestros corazones, dice, estén unidos a Cristo, y cuando nosotros hagamos ese trabajo misionero de traer un alma para Cristo, nosotros tendremos el agrado y la felicidad de que un hermano, un alma para Cristo, ha sido rescatada de las garras del enemigo. Es por esa razón que al dar el mensaje nosotros tenemos que ir con ese amor que Cristo tuvo por la raza caída. Así, cuando Él subió al monte y miró a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar juntar los polluelos, así como la gallina junta? Pero tú no quisiste, tú no deseaste, te apartaste de mí, y por esa razón no podrás ver la gloria de Dios. Y dice el texto que Jesús lloró por Jerusalén. Ese amor que sintió por la raza caída, pecadora, es el mismo amor que tiene hoy por nosotros, que Él quiere que todos seamos salvos, pero somos nosotros instrumentos de Él para poder llevar ese mensaje. Entonces vamos a la respuesta. ¿Qué actitud es necesaria a fin de que tengamos más éxito como ganadores de alma? El amor de Dios. Esa es la actitud que necesitamos para ganar más almas. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿por qué Dios decidió liberar a Israel por manos de una mujer en el tiempo de Barak? ¿Por qué Dios decidió liberar a Israel por mano de una mujer en el tiempo de Barak? Jueces capítulo 5, el versículo 7. Jueces 5, 7. Vamos a ver lo que nos dice. Jueces 5, 7. Dice así: las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. Cuando hablamos de esta mujer, Débora, dice la escritura que era una profeta, y esa profeta era dedicada al servicio de Dios. Es por eso que Dios la escogió para dar un mensaje a través de esta mujer. Fue el llamamiento a Barak,
y Barak pudo ver la gloria de Dios reflejada en esta mujer, Débora. Dios puede utilizar al más insignificante. En el tiempo antiguo, la mujer era la más indicada para poder hacer un gran trabajo. Pero Dios utilizó a esta mujer para entender, para que nosotros podamos entender que Dios puede utilizar a cualquier persona y puede llevar a la victoria solamente dándole el fundamento, la autoridad para poder lograr esa victoria. Entonces Débora dice que decidió seguir a Cristo y ganó la victoria. Vemos el texto cuando dice que Barak le dijo, mis señoras, yo iré y sabré que Dios ha dado en la mano nuestra a los enemigos si tú vienes. Y Débora fue con Barak y lograron vencer. Es por eso que el testimonio también nos habla un poquito y dice, Barak sabía que los hebreos estaban esparcidos, desalentados y desarmados, y conocía también la fuerza y habilidad de sus enemigos, aunque había sido designado por el Señor mismo como elegido para librar a Israel, y había recibido la seguridad que Dios iría con él y subyugaría a sus enemigos. Era tímido y estaba lleno de desconfianza, y por esa razón necesitó que otra persona pueda darle un empujón para que pueda lograr ese resultado que Dios le había prometido. Ahora, vamos a la pregunta. La pregunta decía, ¿por qué Dios decidió liberar a Israel por manos de una mujer en el tiempo de Barak? Porque esta mujer es la única que se puso al servicio del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Dios puede lograr las grandes victorias, pero de alguna manera nosotros somos los que necesitamos ir a Jesús. Él no es el que necesita de nuestra ayuda, nosotros necesitamos la ayuda de Cristo. Entonces vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿en qué sentido la experiencia de Sansón y de Jefté nos dan esperanza? Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así: Salomón también santificó el centro del atrio y estaba delante de la casa del Señor por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grasa de la ofrenda de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no cabían los holocaustos y ofrendas de ceremoniales y la grasa. Vamos a ver también otro texto interesante. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, pues si antes él me gloriaré acerca de vosotros, no quedé avergonzado ante así, como os hemos dicho siempre la verdad, así también nuestra gloria ante Tito fue verdadera. Es algo interesante que nosotros vemos que el Señor puede lograr la victoria y puede llegarnos a conocer el mensaje maravilloso del Señor. Cuando la pregunta nos decía, ¿en qué sentido la experiencia de Sansón y de Jefté nos da la esperanza? Que de alguna manera el Señor puede lograr victorias aun cuando nosotros hayamos cometido pecado. No podemos entender esa parte si nosotros no vamos a la palabra de Dios y entendemos que Él logró victorias con personas insignificantes. Sansón, la historia nos dice que él defraudó al Señor, pero el Señor no la dejó ahí.
Cuando vemos a Jefté, Jefté también fue una persona, dice que no merecía el perdón de Dios, pero Dios lo escogió para poder lograr victoria sobre Israel. A nosotros también puede lograr esa palabra victoria en nuestras vidas, si nosotros nos dejamos guiar por Él. Pero de alguna manera no dejaremos de que Él utilice nuestra vida si nosotros estamos dependiendo siempre de nosotros mismos. La pregunta dice, ¿en qué sentido la experiencia de Sansón y de Jefté nos dan la esperanza? De que ellos fracasaron, de que ellos tuvieron pecado, pero de alguna manera Dios los escogió y les dio una segunda oportunidad para poder lograr la victoria. Vamos a la última pregunta. La última pregunta dice, pero antes de poder ir a la pregunta, nos olvidábamos de leer el comentario. Dice, en el sufrimiento y la humillación mientras era juguetes de los filisteos, Sansón aprendió, dice, más que nunca antes acerca de sus debilidades y sus aflicciones que llevaron al arrepentimiento. Por eso les decía que de alguna manera Dios escoge, y esa esperanza es que nosotros podemos caer, pero el Señor puede darnos una oportunidad para nosotros vencer el pecado. ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Cómo se sintió David cuando le declararon su pecado? Este acontecimiento de David nos hace pensar a nosotros qué es lo que necesitamos en nuestra vida. Vamos a ver lo que nos dice en 2 de Samuel 12:1. 2 de Samuel 12:1. Segunda de Samuel 12:1. Dice, entonces el Señor envió a Natán ante David, y al llegar le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola cordera, que había comprado y criado, había crecido con ella y con sus hijos, comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su seno, y la tenía como una hija. Un viajero llegó a casa del hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para dar de comer al viajero que lo visitaba, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la desrezó para que sus huéspedes. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que este hombre es digno de muerte. Miren la actitud de David cuando él fue el hombre que cometió el pecado. Pero la pregunta decía, ¿cómo se sintió David cuando le declararon su pecado? ¿Cómo se sintió David? El texto en el versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán respondió a David, también el Señor ha perdonado tu pecado y no morirás. Pequé contra el Señor. No pecó contra el hombre, no pecó contra la mujer, pecó contra Dios. Nosotros podemos hacer el mal y podemos decir, bueno, yo he hecho el mal a esa persona, pero de alguna manera el Señor dice que si hacemos a una persona más pequeña, a Cristo lo estaremos haciendo. Entonces el testimonio dice, se produjo un gran cambio en David mismo, quebrantaba su espíritu, la comprensión de su pecado y de sus abarcantes resultados. Se sentía humillado ante los ojos de sus súbditos, su influencia sufrió menoscabo, hasta que entonces su prosperidad se había atribuido a su obediencia concienzuda a los mandamientos del Señor. Pero ahora sus súbditos, conociendo el pecado de él, podrían verse inducidos a pecar más libremente en su propia casa. Se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos lo respetaran y obedecieran. El pecado puede llegarnos a entender
de que todas las cosas pueden llevarnos a la muerte o a la desesperación. Un pecado lleva a otro pecado y de alguna manera una corrupción total. Y David podía haber llegado hasta la muerte sin ser perdonado. Pero David te responde con maravillosa gratitud: he pecado contra Dios. Y el profeta Natán le dice: no te preocupes, Dios también conoce tu sinceridad y Él ha perdonado tu pecado, no morirás. Podemos nosotros estar en una vida desgraciada, en un momento terrible, pero Dios puede lograr que nuestra vida sea reformada y tener un cambio diferente y poder conocer a Cristo y ser felices. No hay duda que en el camino podemos tropezar, pero tendremos la ayuda necesaria para poder lograr vencer. Entonces la pregunta dice: ¿cómo se sintió David cuando le declararon su pecado? Se sintió triste y desesperado. Eso es lo que sucede cuando una persona siente el amor de Dios y llega a entender que Dios tiene el amor tan grande por un hijo pecador. Hombres que tuvieron falencias, hombres que no andaron quizás en rectitud, pero que Dios los toma como piezas importantes para que al conocer nosotros podamos decir: sí se puede, poderlo llegar al trono de gracia para poder hallar el oportuno socorro para nuestra salvación. Mi querido amigo, ha sido un privilegio poder estar contigo, poder compartirte. Quizás si hay alguna equivocación, sé que necesitamos mejorar día a día, pero recuerda, no somos maestros, no somos eruditos del mensaje, pero solamente queremos dejarnos que Dios nos guíe para poder compartir contigo. Que Dios pueda bendecirte, que pases un lindo sábado. Recuerda, este día es especial para nosotros y puede ser también para ti. Que Dios pueda bendecirte, querido amigo, y que tengas un hermoso día. Bendiciones.